¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una semana más a la tertulia número 94 ya, que grabamos hoy 16 de julio por la tarde con el calorcito. Y bueno, hoy tengo que decir que me congratula, después de mucho tiempo de haberlo buscado y no haber encontrado encaje horario, que volvemos a tener por aquí a la persona que sabe de verdad del tema, que es Javi. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas, por fin podemos alinearnos en tema horario. O sea, he estado entre boxeos y líos, digo, es que no hay manera de venir al podcast, ¿eh? Vas Que pegando por boxea ahí a la con gente. robots, ¿sabes qué es lo que tiene? Boxeas con robots y te pones fuerte, claro. Entonces Claro, luego me no quieres ponen venir. el límite de 5 horas y tengo que salir de casa, o sea, no puedo hacer otra cosa. Lo de boxeo con robots se hace. Es una cosa que, aparte de la peli aquella que... ¿Cómo se llamaba la peli esta con Hugh Jackman? Está bien esa peli, ¿eh? ¿No sabéis cuál es? La de los robots boxeadores. Pero que al final era como comando a distancia. Era una cosa un poco rara desde el punto de vista de la IA. Eh, Se llama la película... ahora os lo digo, ¿eh? Pero bueno, es de combates de boxeo con robots. Y resulta que los robots se les confiere cierta personalidad y conciencia, pero luego realmente están manejados por el humano, por el mando a distancia. O sea que es un poco extraño. Se llama Real Steel. Sí. Es una película que... Tan mala como entretenida, pero No, no es mala. a mí No me es parece, o mala. sea, como me pareció malucha, o sea, en el sentido de peli de domingo por la tarde, A ver, ¿no? a ver, tampoco estás viendo aquí, pero no es Ciudadano Kane, pero que es una película que se puede ver. Y son películas que muchas veces a mí, todas estas películas que hablan de robótica, inteligencia artificial y tal, mola volver a verlas con la perspectiva actual. Esto es algo que les recomiendo a la audiencia, porque cosas que a nosotros nos parecían locuras imposibles, que no íbamos a ver en nuestra vida, se planteaban en este tipo de películas y hoy en día las ves y dices, bueno, claro, ¿cómo no vas a entrar, yo qué sé, al British Museum y te va a salir un avatar allí al que le puedes preguntar dónde están las cosas o que te explique de qué va esta obra de arte? Es que eso hoy en día ya... Claro. O 2001, tío, que dices que cuando sale HAL, le dices, coño, el modo voz de OpenAI, ¿sabes? Es como le das poquitísima importancia. Bueno, y también, por supuesto, tenemos a Corti, que ya ha ido metiendo baza. ¿Tú todo bien? Todo muy bien. Yo estoy muy contento que esté Javi, pues luego nos ponen en los comentarios cosas como, oye, ¿y cuándo viene el chavalillo este, el que sabe? O sea, es Sí, sí, como... todo real, ¿eh? El Entonces, fricazo, ¿no? claro, he dicho, bueno, este episodio, espero que os comentéis, ¿no? Los que queríais que viniera ¿Eh? Javi, oye, pues qué bien, que venga más veces Javi, poner comentarios, darle La emoción a la hinchada. cosa. Sí, Eso es. eso así les cobro más por venir y me viene mejor, hombre. Sale todo ganando menos los habituales del podcast. No puede ser, esto está mal montado. Saldrán ganando los de siempre. Los que cobran por token. Muy bien, pues nada, pues si queréis nos ponemos en marcha porque tenemos mandanguita con el tema de las noticias, ¿eh? Así que Venga. nada, Corti, dale duro. Arranco. O sea, lo que has dicho tú, esta semana daría para hacer 10 especiales, o sea que la selección ya trae nuestros sesgos. Yo de todo lo que he visto, a mí esto me ha sorprendido porque aparte lo he visto hoy, ha sido como casi a última hora, que la gente de Anthropic se ha juntado con Blackstone, no sé si conocéis los que, bueno, una de las mayores gestoras de fondos del mundo, con Hellman and Friedman, que es un gran venture capital private equity, creo que gestiona como 115.000 millones, para lanzar una nueva compañía que se llama Ode with Anthropic, Ode with Anthropic, que es una firma independiente de servicios de inteligencia artificial para empresas. Lo que viene a ser una consultora de servicios de toda la vida, pero con este twist de que los servicios que va a dar están basados en todo lo que ofrece Anthropic. Para montarlo, pues parece que se han juntado estos tres players con algunos inversores de primer nivel, como Goldman Sachs, General Atlantic, bueno, a Sequoia y unos cuantos más. Salen con una capitalización, es decir, han metido 1.500 millones de dólares, así. Bueno, es que con A esta empezar. gente se les sobra.
Parece ser que tanto Anthropic como Blackstone y Hellman & Friedman han metido 300 millones cada uno, Goldman 150 y la caldería que falta le han puesto el resto. Y se ha construido sobre Fractional AI, que era una boutique de servicios de IA que se adquirió en mayo de 2026. Daban servicios sobre OpenAI, básicamente. Entonces, claro, al ser adquirida rompió esa relación que tenía con OpenAI y sus fundadores, que son Chris Taylor y Eddie Siegel, van a dirigir ODE. Es un modelo que van a seguir Cloud First con el modelo de moda, ¿no? Ahora se ha puesto súper de moda esto de Forward Deploy Engineers, ¿vale? Que en lugar de entregar informes de una consultora tradicional, al final lo que hacen es como te mandan pequeños equipos de ingenieros dentro del cliente para construir y desplegar pequeñas soluciones o sistemas de IA reales que estén impactando en el negocio. ¿Qué es lo que quieren conseguir o a dónde se enfocan? Pues al mid-market. Básicamente un poquito. Yo creo que ya hemos visto algunas noticias de que pues, tanto OpenAI como Anthropic estaban dando soluciones más consultoría, entre comillas, a hiper grandes cuentas, pero hay un mercado pues de... Claro, cuando hablamos de mid-market, cuidado que el mid-market americano serían empresas grandes para nosotros, ¿no? Pero hay un mercado enorme de empresas que facturan bastante, pero que están fuera del Fortune 500 y demás, por lo tanto, quedan fuera del foco enterprise. Y lo que quieren es, pues bueno, pues atacarlos, ¿no? Ahí, pues desde bancos comunitarios, sistemas de salud regionales, fabricantes intermedios que quieren inteligencia artificial, pero no tienen ingenieros para construirla. ¿Por qué importa esto, por decirlo así? Por un lado, llevamos un par de añitos hablando, ¿no?, de cómo caen las consultoras. Accenture ha caído, bueno, todas las grandes, pero en concreto Accenture ha caído mucho en bolsa. Hay un movimiento como que parece que todas están desapareciendo, pero curiosamente se están montando nuevas consultoras. Entonces, más que la IA venga a destrozar las consultoras, lo que ha habido es un cambio de paradigma. En su día hubo como una evolución de mucha consultoría estratégica a consultoría digital. Pues ahí tanto los Accenture como incluso McKinsey y demás hubo mucho movimiento, y ahora parece que lo siguiente que va a ser es la IA, y los que se están moviendo rápido más que las consultoras en adaptarse adecuadamente están siendo por los pure players como Anthropic. Y por otro lado, que no sé si las tocaremos todas esta semana, es que Anthropic está yendo a saquísimo. Al final, esta semana ha hecho más contrataciones. Hablamos de ella en su día, contrató a Carpathy, a Jumper, Bloomfield. Mucha gente muy relevante están entrando a saco. Está ya líder de sobra en ingresos con una proyección de 47.000 millones. Parece que va a salir a bolsa en otoño. Monta todo esto. Pues no sé cómo lo veis vosotros, pero si bien en Twitter ya se ha empezado pues con los nuevos modelos de OpenAI y demás, hay mucha gente que está saliéndose también de Claude y empezando a usar los modelos de OpenAI. Se habla un poco otra vez de Codex. Javi, tú te quieres comprar el cacharrejo hasta que han lanzado los de Codex. Pero quitando que ahí hay un poquito de movimiento, ¿no? Quizás en la capa más táctica, cuando ves la foto de los players en el mercado de la evolución, sí que parece que Anthropic ha cogido como una carrerilla y demás que la pone muy por delante en el mercado. A mí me parece una cosa totalmente natural, porque al final este modelo de te cobro, antes hemos hecho la broma de cobrar por token, de pues, tener allí unas APIs que ofrecen unas capacidades y tal, es una cosa que hasta ahora pues ha sido el way to go, también porque no había otra cosa, pero eso no es imposible hoy en día. O sea, esto siempre es una cosa de la ventana temporal en la que nos encontramos, ¿no? Coyuntural. Pero eso es imposible que capture el valor potencial que hay detrás de esto, porque las compañías no están en las condiciones de explotar las capacidades que tienen los modelos de manera efectiva. Y claro, la mayor parte hemos pasado por una fase, por un par de años o 3 o los que sean, de exploración y de, oye, cómo mola esto, ¿no? Que te responde a cualquier cosa y tal y cual, pero claro, llega un momento que dices, y al final todo depende de las personas, los perfiles y el talento, ¿no? No solo de tener un sistema, que también. Las empresas normales, y ya no te hablo de mid-market, ¿no? Ni siquiera las grandes tienen ni lo uno ni lo otro. Solo pueden arañar la superficie. Hemos pasado por esto del token maxing, ya lo hemos hablado en varios podcasts, ¿no? Que ha sido como, vamos a tirar aquí a lo bestia a ver qué pasa.
pero evidentemente en un momento dado tú necesitas a gente que sepa lo que hace, ¿vale? Sí. Y yo, al menos lo que yo veo, no en Product Hackers, porque en Product Hackers estamos como muy avanzados con todos estos temas, pero en la mayor parte de las empresas que tú dices, ¿qué tenéis aquí? MCP está, dicen que... Yo, que eso- yo lo veo claro ahí. O sea, la señal del mercado ya ha pasado de probar la IA, que sería pues usar cloud, usar ChatGPT, a implementarla. Y ahí es donde viene el problema, porque lo que has dicho tú, Lu, todo el mundo puede usar cloud, simplemente te lo descargas, pagas los $20 y ya está. Pero ¿qué problemas tiene? ¿Cómo conectas MCPs? ¿Cómo compartes agentes? ¿Cómo guardas y compartes con todo el equipo los aprendizajes? O sea, hay una capa ahí que Claude no te da, OpenAI no te da, y que por eso yo creo que esta alianza que hacen con Ode es bastante interesante, porque ya pasan de ese modelo de tokens de vender solamente sus modelos a controlar la capa de implementación y implementar esos modelos en empresas de manera premium. O sea, ya no se queda en, toma, usas este SaaS como es Claude, sino, oye, ya vamos a meterlo en el negocio, ya está muy bien probar y todo, sino vamos a ver los resultados reales de implementar IA. Entonces, bueno, es un movimiento muy inteligente. A ver, el ChatGPT o OpenAI tiene el mismo problema de, vale, os doy esta herramienta, pero las empresas no saben sacarle el partido. Y bueno, pues para eso está este tipo de alianzas, que me parece lo más inteligente que ha podido hacer Claude o Anthropic en este caso. Para mí también esto se enmarca un poco, no sé si habéis escuchado o visto un poco las declaraciones esta semana de Alex Karp de Palantir, que lo entrevistaban en la CNBC, y bueno, es que es un tío muy nervioso y con opiniones muy, muy fuertes, y decía que no entendía el modelo de la IA. Dice, esto de cobrar por tokens no tiene sentido, esto se tiene que acabar en algún momento. Y al final, claro, si lo vemos, Palantir es un modelo más que trabaja la solución. Sería como un ODE, pero para Enterprise, en cierta manera. Al final es el mismo modelo, Forward Deploy Engineers, bajo, en este caso con su propia tecnología, pero sí que hay como un sentimiento del mercado a evolucionar a esa, si lo queremos ver, transformación digital con la IA. Cuando hubo la transformación digital, se crearon las grandes consultoras tecnológicas que empezamos a tener ahora, que se están consolidando ahora. Yo creo que vamos a vivir lo mismo. Y yo también, para el que esté montando algo, yo veo un momento de mercado muy bueno para entender que, pues lo mismo que hacemos consultoras de desarrollo que tienen cierto tamaño, dentro de 10 años va a haber un montón de consultoras, llámalo IA, que vete a saber lo que se llama en su momento, porque al final va a integrar tecnología masiva y demás, que son las que van a mover el mercado. Evidentemente están los ODE y demás que puedan salir a Anthropic, pero claro, en Europa esto no va a llegar, en concreto a España, al mid-market de España no va a llegar. Por lo tanto, gran oportunidad también para quien quiera ponerse las pilas de decir, ostras, esto en España, en Europa, el mid-market necesita cosas similares, o eres especialista y eres rápido, o la oportunidad de mercado puede desaparecer. Ahí está. Sí, que te comen la tostada. Y además es que como estas cosas dependen mucho del momento, yo creo que también hay que tener claro, hablando de esto de la oportunidad de negocio, que el hecho de que sean estos inversores, Blackstone, Apollo, estos son los dueños del Atlético de Madrid, gente de este estilo, estos no es Venture Capital. Estos no son empresas que hagan apuestas como de altísimo riesgo y tal. Yo creo que esta gente sabe que aquí se meten en rentabilidad real, ¿no? Bueno, y que tienen, nada más, es que esta gente, como tú has dicho, si solo con que coloquen la consultoría en las empresas que tienen participadas o invertidas, ya está. O sea, optimizan por un lado y rentabilizan por el otro. O sea, es que al final son círculos maravillosos. Sí, sí. Aparte de eso, es que yo creo que si hacen esta apuesta es porque saben que aquí, que es el momento, ¿no? Porque con estas cosas te puede pasar que llegue muy pronto o que llegue muy tarde. Lo de siempre. Pero esto yo creo que valida mucho el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Que ahora esto la gente lo empieza a notar como una necesidad. Y esto, bueno, yo hablándolo con mucha gente veo ya que empieza a haber un shift, ¿no? De esto es core y nos lo tenemos que hacer nosotros. Este es discurso muy 2025, ¿no? Como que no voy a buscar algo fuera y ya la gente empieza a darse cuenta de que las cosas no salen. Sí.
Bueno, y hay mucho dato en esa línea. O sea, pero también esta semana había una noticia que creo que decía algo así como que el 50% de las empresas que han desplegado algún agente de IA que ha superado las pruebas internas. O sea, de típico agente que haces, lo has probado, todo funciona, pero con clientes reales falla. Y el 57% lo ha visto entregar respuestas incorrectas con total seguridad. Es decir, es un momento donde los que ya han hecho las pruebas y han superado los pilotos internos, que era lo que hablamos hace meses, que no ha superado la gente. Diga, "Ay, lo he superado. Y encima lo pongo en producción, pero falla. O sea, pues Claro. tendré que llamar al equipo A, ¿no? A que me lo arregle, a que haga las cosas bien. Justo, Exacto. es que es eso, o sea, el 80% es fácil, el 20% para ir a producción ya no. Y ahí es donde este movimiento Atropic o estas empresas que se dedican a complementar esa parte de, oye, tú con la IA llegas hasta aquí, pero es que te falta la capa productiva, que es donde falla todo y donde no sirve cualquier cosa. Por eso el SaaS B2B quizá no está tan muerto, por eso, porque hace falta personas que implementen esa última milla de seguridad, privacidad, escalabilidad, que la IA en manos de un no técnico no es tan fácil que te lo implemente. Sí, no estamos ahí todavía. Ha habido mucha promesa, ¿no? Con esto. Pero sí. Forward Deployment Engineers, amigos. Aquí han llegado. Sí. Muy bien, pues nada, seguramente sigamos oyendo de movimientos similares y como tú dices, Corti, en mercados que no son el americano, pues es el momento de que seguramente determinados players intenten posicionarse y los que se la están pegando intenten reconducir eh, la situación. Yo creo que Estamos aquí viendo un cambio rápido. en Europa sí que funcionaría un modelo, o sea, de pasar del done for you al done with you. Creo que eso es, en vez de hacerte yo la solución, como tú ya has usado IA y ya estás bastante avanzado, te ayudo a que llegue esa última milla. Y creo que ese es un modelo de negocio muy parecido al Forward Deployed Engineer, de hecho, prácticamente es eso, pero no tiene por qué ser un implant como es ese caso de ponerte a una persona en tu empresa, sino, oye, yo te ayudo a complementar esos gaps. En vez de hacértelo, como tú crees que es muy barato y te lo puedes medio hacer tú, pues te hago ese último paso. Y yo creo que esa es una tendencia que veo mucho por ahí que, bueno, puede ser un nuevo modelo también. Sí, es verdad que quizá los proyectos llave en mano no generan ahora mismo la confianza suficiente. Pero vamos, que ya te digo que esto es algo que no en el campo de la IA, ¿no? Pero en otros, en el de Data Analytics, tal, este tipo de modelos se vienen implementando. Lo que pasa es que suele ser orientado a el market de empresas muy, muy grandes, ¿no? Esos son servicios carísimos normalmente. Eh, y te vienen con máquina virtual y licencias, más personas que saben operarlo y eso se integra en tus equipos. Vamos, ¿qué voy a contar? Venga, vamos con la siguiente, Javi. Venga, pues ha habido movidón esta semana entre Apple y OpenAI. Vamos a volver en el tiempo que pasó hace un par de años, cuando Apple, si os acordáis, integró OpenAI en Siri. Y bueno, fue un desastre, pero bueno, que en ese momento pues eran amigos. Pero hace unos días Apple ha demandado a OpenAI porque dos empleados de Apple que abandonaron la compañía filtraron secretos comerciales a OpenAI. ¿Qué pasó? ¿Qué dice la demanda? Bueno, pues Chang Liu, un ex empleado de Apple, no devolvió un portátil corporativo y aprovechó un fallo de autenticación, eso dice la demanda, para entrar en los sistemas de Apple y tal antes de irse y descargó todo. Después, Tang Tan, otro ex empleado, usó las cuentas personales de proveedores, todos los procesos que tenían después de abandonar la compañía. Y entonces OpenAI, en esas entrevistas de trabajo que hizo con ellos y tal, pues usó esa información de componentes, proveedores y todo ese tipo de información confidencial para su propio beneficio. Entonces esto es parte de la demanda y obviamente Apple pues quiere demandarle para evitar que sigan divulgando eso. Por supuesto, OpenAI niega todo tipo de acusación, dice que
le da, o sea, literalmente dice que le da igual los secretos de otra compañía, pero, a ver, si volvemos un poco y ponemos en perspectiva qué pasa, realmente el trasfondo, esto, bueno, pues puede ser un caso aislado y puede ser verdad, pero el trasfondo es el hardware. El trasfondo es el hardware. Si os acordáis, Johnny Ive, que estaba en Apple, se fue a OpenAI y ¿qué pasa? Pues que todo su potencial de diseño pues está ahora mismo en manos de OpenAI. Entonces, como Apple pues no tiene modelos, o sea, está en otra batalla diferente, pues intenta pelear con el hardware con OpenAI. Además, pues OpenAI ya lo comunicaron y de hecho hoy ya han sacado un gadget de unos botones como una especie de teclado para dar al sí a todo en Codex y que no tener que andar tú con el teclado habitual. Entonces, bueno, realmente, pues la batalla está en que Apple quiere que no use OpenAI sus secretos comerciales para hacer este tipo de dispositivos que podrían en un futuro competir con el iPhone. O sea, es el trasfondo de todo eso. Iba a decir que además justo estos días se rumoreaba, que os ha publicado en varios medios, que además OpenAI, bueno, que ha avanzado en su dispositivo. Creo que era Bloomberg el que decía que es un dispositivo sin pantalla, todo por voz, con GPT Live, que escucha, habla a la vez, con cámara y sensores, batería para poderlo llevar a donde quieras, que lee tus emails y que su gran diferencia es la personalidad. Dice que tiene hasta unas partes como móviles que no sé muy bien cómo puede ser, pero bueno, tenemos aquí, comparto una reproducción de cómo podría ser para el que nos esté viendo. Podría ser un dispositivo de este tipo, que sea una evolución de un Alexa o demás, con personalidad, con capacidad de moverse para poderte transmitir cosas y que bueno, evidentemente pone en jaque muchos movimientos de Apple, de Siri y de muchas cosas si fuera, ¿verdad? Sí, menos mal que me has explicado que no era un Satisfyer con IA, porque yo lo primero que he pensado cuando... Hombre, podría serlo, pero Si me quieres, genera ¿no? dudas morfológicas de algún tipo. Pero un poco incómodo, ¿no? ya depende de gustos. No sé, vosotros sabréis. La cuestión aquí, o sea, yo recuerdo el movimiento este, que no sé si lo han mencionado, Javi, que lo hablamos aquí en el podcast, ¿no? Que OpenAI adquirió la empresa esta de John Ive, ¿no? Que no sé si este cacharro va orientado, porque tiene un diseño muy Apple, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, lo que han sacado hoy, están sacando muchas similitudes en el packaging de esta botonera para Codex con el packaging del iPhone, típico, ¿no? Cuando despliegas la cajita, que se te abren cosas. Entonces, bueno, puede que haya una influencia. Pues yo entiendo que sí, porque se gastaron 6.500 millones en comprarlo de IO. La cosa es que el nombre de John Ive, que es que es una persona, no aparece en la demanda, ¿no? O sea, este tío no han ido a por él. No, o sea, el conflicto ha sido entre esos dos trabajadores y lo que he comentado de John Ive es un poco, por poner en contexto, esta batalla que hay un poco entre Apple y OpenAI. Que por otro lado, viendo los nombres de los trabajadores y viendo el origen, pues te puedes imaginar la de secretos que pueden estar viajando a otros lados. A eso me refiero, que lo de menos es que sea OpenAI el que esté robando la información. Sí. Al final, pues él fue el jefe de diseño de Apple y ahora pues está en OpenAI, o sea, la influencia es clara. Y luego también, pues Siri, que es otro punto, pues hace también muy poquito, pues ha firmado con Google. O sea, Siri ahora se integra con Gemini, entonces, pues bueno, pues ya como que podemos decir que han cortado la relación de raíz y ya pues van a tomar caminos separados y este tipo de demandas pues son un poco pues, o sea, sacan a la luz todo lo que hay por debajo, que no solo es que uno no haya borrado el contenido de un ordenador. Sí, que por otro lado OpenAI ya ha cerrado, bueno, cerrado no, pero se ha cargado la relación con Microsoft, ya se la ha cargado con Apple, o sea, le va quedando poca gente. Pero menos. Le queda el gobierno de Estados Unidos, que es como su aliado máximo. Sí, y cada vez lo va a ser más. La cuestión es que cuando tú interpones una demanda de este estilo, también
obligas a tu competidor a revelar ciertos secretos, ¿no? Durante el proceso. Porque ahora OpenAI se verá en la tesitura de revelar detalles sobre cosas que Apple le puede interesar conocer. Sí, lo que pasa seguramente viendo, a ver, en Estados Unidos son más rápidos judicialmente, pero viendo los tiempos seguramente sean más lentos que el tiempo que requiera OpenAI lanzar el producto al mercado, lo que esté trabajando. Más allá de la influencia que haya podido tener el teclado, que justo he visto ahora el packaging y es verdad que es muy rollo Apple, pero todo se ha dicho que yo creo que desde hace tiempo muchos productos molones siguen Sí, eso como es verdad. ese aprendizaje. Pero lo raro sería que con el tiempo que llevan trabajando, pues que no salga el producto de OpenAI al mercado mucho antes de que puedan llegar a revelar secretos. Sí, y por sumar aquí, por supuesto, Elon Musk pues también tiene que comentar cosas. Y ha llamado, bueno, ahora le gusta llamar a Sam Altman Scam Altman, y han tenido ahí bastante rifirrafe en Twitter. Además es que no se cortan, los dos se contestan los tweets. Y ha dicho literalmente que Sam Altman o Scam Altman está llevando el scamming, el robo, la estafa, al siguiente nivel. Que le encanta timar más que le gusta a cualquier persona del mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues como GPT 5.6 es un modelazo y también XAI ha sacado Grok 4.5, pues están ahí a ver quién la tiene más larga, cuál es el mejor modelo, y por eso le llama timador. ¿Cómo ha reaccionado Scam Altman? Pues le ha dicho que deje de vender a inversores esa propuesta de que en el corto plazo vamos a tener data centers en el espacio, porque no va a ser así. Y para terminar, Musk pues ha dicho que Scam Altman ha robado una organización benéfica de IA open source, haciendo referencia a OpenAI, de la que Musk pues, fue founder. Sí, de luego no se libran. Por cierto, a todo esto, SpaceX ya está por debajo, su precio en bolsa, del precio Del original inicial, de la ¿no? salida a bolsa. Ya no del primer día, porque se ha mantenido siempre por encima de cómo acabó el primer día, pero de los que compraron en la salida a bolsa ya están perdiendo un poquito de dinero. Los que pre-reservaron el GTA, esos han salido perdiendo. Sí. A ver, luego esto puede moverse porque estas cosas se mueven en este tipo de empresas por un bandazo de repente. A ver si en un momento dado ponen un data center en el espacio, entiendo que... Cambiará. Sí, pero bueno, que si estamos aquí, va a ser jodido porque ahora es cuando empiezan a cerrarse las ventanas en las que pueden salir inversores. Es decir, hasta ahora ha habido pocas ventas porque los inversores que estaban ahí tenían como capado durante hay varias ventanas, hasta cierto tiempo no pueden vender. Entonces ahora pinta curioso a lo que le pueda pasar a las acciones. Yo reconozco que yo tuve un poquito, no me dejan comprar mucho, lo vendí arriba y estoy contento, porque es de las Bien pocas eso. veces que he acertado. Por lo general lo hago al revés, compro alto y vendo bajo, pero... En 5 años hablamos, a ver si Esa es, acertaste o no. ¿eh? esa es otra. Bueno, pero hay tiempo para comprar de nuevo. O sea, la historia es... Pues eso, que Ahora, ahora hay un momento de expectativas exageradas. sí, siempre pasa con estas cosas. Bueno, ya verás. Ahora vamos a hablar, porque voy ya con la siguiente noticia, si os parece, de OpenAI y también con cosas que tienen que ver con su salida a bolsa, etcétera, ¿no? Porque veíamos que OpenAI, hablando de su relación con el gobierno de los Estados Unidos, pues le ha propuesto precisamente al gobierno una operación para que bueno, no iba a decir la administración Trump, no, el gobierno de los Estados Unidos tenga o el Estado, ¿no? Tenga una participación del 5% de la compañía, ¿no? 5% que, a ver, ya depende, 5% puede sonar a poco. En España, por ejemplo, el gobierno controla el 10% de Telefónica, pero claro, la historia es totalmente distinta porque Telefónica era antes una empresa pública, ¿no? Pero es que si hablamos de números, el 5% de OpenAI, de su valoración, son 42.600 millones de dólares.
que eso pues es como el valor combinado de varias empresas del IBEX juntas. Y esto es lo que le ofrece Sam Altman Scam Altman a el gobierno de los Estados Unidos y se lo ha presentado directamente a Trump, al secretario de Comercio, al secretario del Tesoro. Oye, chavales, aquí os traigo un regalito, ¿vale? ¿Qué regalito? Pues esto hay que tomárselo con muchas comillas, ¿no? Porque, a ver, ¿qué puede perseguir esta operación? Bueno, pues el discurso oficial de OpenAI, el discurso para las redes y tal, es alineado con esta idea que tiene OpenAI clásica de contribución a la mejora de la raza humana, ¿no? Contribución al bienestar, etcétera, a través de la consecución de la AGI, esa es su misión inicial, pues entienden que si, que si ellos van a contribuir tantísimo a la sociedad, que lo lógico es que el Estado sea parte también de todo este movimiento, ¿vale? Y este es el discurso de ellos, ¿vale? Y ahora lo divertido es que nos pongamos a analizar las segundas derivadas o lo que puede estar detrás de todo esto, ¿no? Que, bueno, aparte del propio alineamiento político, es decir, evidentemente, si el gobierno estadounidense tiene un trozo del pastel, pues cualquier tema relacionado con regulación, contratos públicos, apoyo en la guerra contra China, etcétera, pues lo van a ver de otra forma, ¿no? Sobre todo en lo que toca a OpenAI. Que digo yo, bueno, pues si este es el panorama, ¿por qué no lo ofrecéis a la Unión Europea, ¿no? Que son los que van a hacer más putadas. Yo sé por qué no. Ese modelo creo que no pasa los sesgos y todos los controles. Pero bueno, luego también, además, hay un tema que va más allá del tema regulatorio, que es el acceso a los recursos básicos. La inteligencia artificial tiene una necesidad de recursos que luego hablamos de chips y tal y de todo lo que está pasando, pero es que hay cosas que están antes, como la propia energía, los terrenos donde se construyen los data centers, las localizaciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, estamos llegando a un punto en el que el tema hardware, e incluyo todas estas cosas que he dicho en el hardware, tema que no es investigación y modelos y desarrollo de aplicaciones y tal, se está volviendo un cuello de botella, o está empezando a serlo, ¿no? Para el desarrollo de la IA, y ahí, si tienes tú la ventaja con respecto a tus competidores, pues puede llevar la voz cantante. Y el gobierno es quien controla estas cosas, ¿no? Y luego, pues por supuesto, la salida a bolsa de OpenAI, ¿no? Que se supone que esto, yo no estoy tan al día de estas cosas, pero esta IPO creo que se planteaba para este año. Ellos estaban trabajando. Inicialmente se planteaba para este año. La CFO ha salido, bueno, ha dicho cositas en varias ocasiones y bueno, ha cuestionado fechas y mucha gente dice que probablemente se alargue un poco, pero por un tema de pues la carrera OpenAI Anthropic, que ahora mismo no está a favor de OpenAI. Y este tipo de cosas que afectan mucho, ¿no?, a la salida del mercado. Si sales al mercado más o menos cuando sale Anthropic y tú sales con menos ventas y menos rentabilidad, pues probablemente no es una buena jugada. Y aquí la cosa, bueno, más allá de lo que ocurra o cuando ocurra, el hecho de que el gobierno luego tenga peso en el comité, que no sé si con ese 5% eso puede ser así, pero pueden firmar cierto pacto, ¿no?, en este sentido, pues podría incluso vetar operaciones. Como por ejemplo que vengan inversores de ciertos sitios a comprar acciones, ¿no? Hay que ver, o sea, habría que ver mucho los detalles, porque, por ejemplo, tenemos un caso ya similar, no sé si lo sabéis, pero que hace tiempo, bueno, en agosto del 25, por lo que veo, el gobierno de Estados Unidos compró el 9,9% de Intel.
¿vale? Pero no tiene ningún tipo de derecho. Al final es, por un lado, no salió dinero porque al final se financió con lo que se llaman subvenciones de las Chips Act. Al final, bueno, subvenciones, típico rollo de los gobiernos, te doy dinero a través de unas subvenciones, eso no se había distribuido y de esta forma lo que hicieron es comprometer realmente ese dinero. Y en las condiciones del acuerdo la inversión del gobierno es pasiva. O sea, al final hubo esa entrada, pero no tiene representación, ni consejo, ni otros derechos de gobernanza. Y no es exactamente lo mismo, pero también con Nvidia y con AMD, desde agosto del 25 también tienen un pacto un poco distinto, pero en la línea, que es que hay un reparto de ingresos a cambio de licencias de exportación a China. Es decir, más o menos, tanto Nvidia como AMD han aceptado compartir el 15% de los ingresos por ventas de chip a China. Y eso va al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, dentro de que es un gobierno muy liberal y muchas leches, en cierta manera está empezando a entrar o por restricciones y les hace pagar la mordida, o bien porque tiene equity, que está haciendo pasar por el aro a compañías clave. La inversión en Intel parece que le ha ido muy bien también. Sí. Y bueno, por recordar el caso de Telefónica, que fue en 2024, el gobierno, o sea, el Consejo de Ministros aprobó el 10% de la compra de Telefónica para tener un asiento desde el cual evitar que un grupo saudí viniera y entrara y comprara una participación, que estas cosas también, claro, hay gente por ahí fuera que tiene mucho dinero. Sí. Pues nosotros tenemos muy poco, o sea, hay dos lecturas, ¿eh? O sea... Desde luego aquí en España, pero bueno, que a ver, de OpenAI no es fácil comprar una parte significativa. No. Curioso también, o sea, porque esto viene de una propuesta de Altman que se va cocinando un año, pero es que juraría por alguna cosa que he leído que Altman lo que dice es que el gobierno de Estados Unidos debería tener ese porcentaje de todas las compañías tipo OpenAI. O sea, también lo propone en el fondo para Anthropic. No, supongo que él no puede proponer que Anthropic suelte un 5% by the face, pero lo que está diciendo es que el gobierno de Estados Unidos debería tener una especie de fondo soberano, como tienen los noruegos, que tenga un 5% con una de estas compañías. O sea, que seguro que además hay efectos de segundo o tercer orden que está pensando aquí el Escamalman de lo que pueda pasar si eso ocurre. Ya veremos cómo se desarrolla, pero tener de aliado al gobierno está bien, pero también el gobierno es el que está regulando el uso de la IA. Entonces, o sea, hay un conflicto de interés gigante, porque si tú por un lado eres accionista y por otro lado eres el encargado también de regular esa compañía, ¿qué va a pasar? O sea... Bueno, pues eso son los gobiernos, al fin y al cabo, ¿no? ¿Cuándo les ha preocupado a los gobiernos un conflicto de interés que les beneficia a ellos? En este caso es el único beneficiado, porque si sube, el gobierno pues se lleva ahí un porcentaje de locos, y si baja, pues regulará para que suba. Bajará la regulación o mitos sin problema. Hay que entender que nosotros hablamos de gobierno porque se lo proponen al gobierno y es quien toma la decisión, pero quien lo compra es el Estado. O sea, si mañana cambia el gobierno, siguen teniendo ese 5%. Pero claro, estando quien está al frente del gobierno, espérate que eso no tenga una letra pequeña para que la pasta se la lleven. Ya, pues claro, como poco, y conociendo los movimientos que ha hecho la familia de Trump en bolsa y demás, como poco hay alguien de la familia de Trump que tiene equity donde tiene que tener para luego verse beneficiado de lo que pasa aquí. Totalmente. Pero vamos, que si quien gana es el Estado, realmente, pues mira, oye... Hay una parte muy importante en esto que al final es un poco lo que parece lo que quiere Altman, que es, ostras, si la IA lo que está generando puede generar una tensión social y al final el Estado tiene un 5% y eso beneficia a todos, en el fondo es una forma de transmitir tranquilidad a la gente, ¿no? Bueno, esto no solo nos beneficia a nosotros, también nos beneficia a vosotros. Pero bueno, sí. Postura mesiánica mucho del señor Altman. En fin. Si ganan mucha pasta con esta operación en el estado de USA, tampoco creo que luego cojan y bajen los impuestos. Así que lo del bien para todos habrá que ver en qué se traduce. Venga, vamos a avanzar, Javi, que han salido... Mira, se me pone la cabeza loca con noticias de anuncios de modelos, benchmark y tal. Explícamelo.
Venga, vamos al lío. Vamos a hablar de modelos, porque es que yo creo que hay que poner a la audiencia al día, porque escuchamos GPT 5.6, Claude Fabel, Grok, no sé qué. Bueno, pues vamos a contar un poco y también mi experiencia, porque por supuesto he probado todos, qué hay ahora mismo. Pues ahora mismo tenemos GPT 5.6. Pues según Twitter y Scamalman, el mejor modelo, lo han sacado en 3 versiones, que es Sol, Terra y Luna, que, bueno, los nombres muy guays, pero por si no os hacéis una idea de qué significan, pues Sol, pues el más grande, Luna, el más pequeño y Terra entre medias. O sea, es la analogía. Me cuadra. Costes. La verdad que no está mal, ¿eh? No, por lo menos te haces una idea de los tamaños y de cómo funcionan. Los costes fáciles también. Luna, voy a hablar de tokens de entrada. Luna, $1 por millón de tokens. Terra, 2,5 y Sol, 5. Vale, perfecto. Eso de input. El output, que son los tokens, el coste al generar tokens, ¿no? Cuando tú dices hola y él te dice hola, ¿qué tal? Esos son los tokens de salida. Sol, que es el modelo más grande, puede llegar hasta $30 por millón. O sea, eso es una barbaridad. Aunque pensemos que $30 pues pueden ser cientos de páginas de Word, cuando usamos estos en modo agéntico para programar o tal, se hacen carísimos. O sea, es un modelo que será muy bueno y ahora os cuento mi experiencia, pero a nivel usuario es muy, muy, muy caro. Otro competidor, xAI, ¿no? La empresa de Elon Musk, de Twitter, que tiene Grok 4.5, otro el mejor modelo. O sea, ya vamos por 4 mejores modelos del estado del arte. En este caso, es un modelo de 1,5 billón de parámetros, o sea, 1.500 millones de parámetros, y ha sido entrenado con datos de Cursor. ¿Vale? ¿Qué es Cursor? Cursor es un IDE agéntico que usabas inteligencia artificial para programar. Bueno, pues han usado conversaciones de los que, bueno, supongo de gente que ha aceptado su permiso para ser entrenado y por eso pues es tan bueno programando. Después, Meta. De repente nos saca ahí un modelo bastante top y lo habilita por API, que es Muse Spark 1.1. Este modelo creo que es el primer modelo que dejan usar con API, porque hasta entonces yo no he podido bueno, sí, los llama y tal, pero estos modelos grandes de la gama Spark es el primero que dejan por API, es decir, que pagas unos créditos y puedes usarlo. Y por último, bueno, Fabel, Mitos, que ya se ha hablado aquí en el podcast, y Sonnet 5. Sonnet 5, un modelo que a mi parecer no tiene ningún sentido que haya salido porque es barato, pero genera muchos tokens. Entonces sale igual de caro que Opus. Entonces, vamos a hacer un recap. Hemos hablado. GPT 5.6. El modelo Luna, el más pequeñito, para mí es un modelo muy bueno, barato y que recomiendo a la gente usar a diario. O sea, es un modelo que va muy rápido además y que, como he dicho, $1 de token de entrada y 5 de salida. Bien. Grok 4.5 para programar me ha gustado, pero falla mucho en el tool calling. Es decir, cuando lo usas de manera agéntica, falla mucho. A mí no me ha gustado. Muse Spark no lo he podido probar todavía, lo han liberado hace poco. Y Claude Sonnet 5, muy caro para lo que ofrece. Por ese precio tienes Opus 4.7. Entonces, bueno, este es un poco el panorama de las 4 compañías grandes. Recomendación, probadlos, pero GPT 5.6 apunta muy fuerte. El Javi, desde que han sacado el teclado ya no lo sacas, ¿eh? De OpenAI. ¿Cómo influyen los cacharrejos en la percepción de los modelos? Sí. Estamos, antes era monólogo de Claude, ahora se viene OpenAI. No, pero bueno, de momento, aún así, en programación, Claude Fabel se lleva la palma. O sea, de momento, aunque nos lo van a quitar en unos días. De momento hasta el domingo. O no, dicen, ¿no? claro. Hasta el domingo. ¿Nos lo van a quitar o no? Porque vete a saber cuánto lo alargan, tío. Esto es Vamos como a una ver. prórroga de Oliver y Benji, tío. Esto dura hasta el infinito. Hoy han reseteado los tokens semanales. Entonces, bueno, yo estoy con la cuenta aquí de Claude abierta de Twitter por si sacan algún modelo, pero hay rumores de Opus 5 también por ahí a puntito de salir. Entonces, bueno, supongo que lo que está haciendo Claude, o Anthropic más bien, para pulir o para suplir este tipo de ventaja que está cogiendo OpenAI con GPT 5.6 es darnos tokens. O sea, nos han reseteado los tokens del plan Max y Pro de Claude
y han ampliado unos días Fable 5, Fable, perdón, no Fable 5, para que lo usemos. Entonces, no sé yo si tienen algo bajo la manga. Tú lo que crees es que los retrasos de... He leído entre líneas, no quiero poner palabras en tu boca, pero tú lo que crees es que los retrasos para quitar Fable vienen condicionados porque te lo van a quitar dándote otra cosa, ¿no? Sí, Que sería sí. Opus 5. Sí, porque ahora mismo los que estamos utilizando Fable, sin duda nos damos cuenta del potencial que tiene y es como, oye, te da aquí un cañón, te lo quito, pues me voy a Codex. O sea, ya de hecho he visto hace poco una estadística de cómo está creciendo OpenAI y cómo está creciendo Cursor, que te ofrece estos modelos, y ya es una línea casi vertical. ¿Por qué? Porque hay esa migración de, oye, que es que en Claude nos estamos quedando sin tokens semanales enseguida. Y mientras Codex, por ejemplo, han quitado el límite diario. Han quitado el límite diario, sigue el semanal, pero han quitado el diario. Bueno, pues son estrategias que creo que a ver quién se lleva la tostada. De momento no está nada decidido y aquí ganamos los consumidores. A mí me encanta que haya esta pelea porque solo significa bajar costes y mejor modelo. Porque me resetean los toques semanales. A mí yo tengo las dos suscripciones, o sea, yo voy pasando. Que me quitas de esta, venga, voy a la otra. Hay una cosa interesante que has dicho, que yo no sé si todo el mundo es consciente de esto, cuando has hablado del precio de Sonnet 5. Porque el precio de Sonnet 5 no es porque cueste más el token de salida, sino porque para resolver el mismo problema necesita muchísimo más salida. Claro, en un sistema agéntico donde hay iteración, ¿no?, de entrada-salida, al final te resulta en un coste mucho mayor, aunque el coste por token sea más pequeño, ¿no? Y es comparable en rendimiento y contracoste sería comparable a un Opus 4.8 casi. Correcto. Sí, de hecho, Opus 4.8 está por encima. O sea, que es un modelo que para usar como chat es interesante, pero para usar Agentic, que es lo que ellos promueven, que lo uses de manera agéntica, no es nada interesante porque es muy verboso y hace muchos pasos que no llegan al final con mejor retorno que un Opus 4.8, por ejemplo. Sí. Y eso está bien subrayarlo porque al final la gente se queda con el precio de entrada y salida, ¿no? Pero es que el precio de entrada y salida no es necesariamente lo que te va a costar solucionar un problema. Y claro, o sea, ya existen benchmarks para esto, que eso es lo bueno. Sí, yo recomiendo la web de artificialanalysis.ai, que es donde yo miro siempre estos benchmarks, que son benchmarks en teoría no comprados, y ellos hacen sus propias pruebas. Entonces ahí es donde han visto en una batería de pruebas que tienen ellos que este modelo pues, es mucho más caro que el resto y no performa mejor, o sea, no es mejor en el output que da. Entonces no es un modelo interesante. Sí, exacto. Pero bueno, para eso tenemos a Javi, para que nos ayude a separar el grano de la paja, ¿eh? Que aquí, si no es muy difícil. Claro. A mí empiezas a hablar de Sol, Luna, Terra, ya me lío. Y hay otro... Son pelotitas. Hay otro punto que son los modelos open source, que había gente interesada en conocer eso y cada vez más, ¿no? Quiero ir a local y ir en mi ordenador y tal. Pues hay modelos muy interesantes como GLM 5.2, que viene de China, pero es un modelo de open weights, es decir, tú te lo puedes descargar y si tienes un ordenador gigante de $20.000, pues lo puedes ejecutar. ¿Qué pasa? Pues que hay providers que te dan una API key en Estados Unidos o en Europa y tú lo puedes usar. Entonces da igual que sea un modelo chino porque lo puedes usar. ¿Cuál es el problema de estos modelitos? Que, bueno, pues en tool calling o en ciertos aspectos, pues a lo mejor te meten un carácter chino o no te hace el tool calling correcto. Entonces no llegan a un nivel de un Opus, pero claro, son 10 veces más baratos. Entonces sí que lo recomiendo utilizar mucho. Yo en mi día a día lo utilizo casi de los que más, sin contar estos de programación, pero porque va muy bien, es muy barato. Pero la realidad es que la IA local hoy en día en manera productiva no existe. O sea, no podemos hostear eso en un ordenador. O sea, no es realista pensar, me meto un ordenador aquí en mi mini PC y programo. No, hoy en día no podemos hacer eso, por lo menos a un nivel al que estamos acostumbrados hoy, ahora mismo. Si lo comparamos con hace 3 años, sí. Pero lo que sí a local, ese sueño de, me monto aquí 5 ordenadores y tal,
no estamos todavía cerca de tener modelos productivos para tareas complejas. Para hacerlo de chatbot o roleplay, sí, pero para lo que es coding y ese tipo de tareas, pues se quedan muy cortos. Entonces, bueno, me gusta decirlo porque, bueno, se ven por ahí, wow, nuevo modelo, 30 billion. Bueno, son juguetitos. O sea, entonces está bien que la audiencia sepa que eso no tiene por qué ser la IA local en tu ordenador. O sea, puede ser un modelo en un VPS, en Amazon Bedrock, para tu infra. O sea, puede ser una infra cloud. No tiene por qué ser en tu ordenador aquí en tu escritorio. Sí. Pero bueno, que sepan que eso existe y te da ese plus de privacidad, por ejemplo. Sí, un día nos hacemos un monográfico de esto, si queréis, Estaría guay. porque Sí. hay bastante de qué hablar, porque hay varios tiers. Claro, tú has hablado de 2 extremos, pero es verdad que hay cosas intermedias. El hecho de que se posibilite que un proveedor tipo OpenRouter, ¿no? O lo que sea, te pueda dar acceso a determinado tipo de modelo, no significa que ese modelo lo pudieras tú cargar en tu ordenador, pero es lo suficientemente pequeño como para que quien tiene una infraestructura, un CPD de verdad, pueda hacerlo, ¿no? Y eso abre distintos escenarios que se pueden relacionar con el uso, con las capacidades agénticas o no agénticas, de razonamiento o no razonamiento, y eso da para mucho rato. Entonces yo creo que nos hacemos un día un monográfico técnico porque además este tema nos flipa a nosotros. Hay que hacerlo sin duda, ¿eh? Yo tengo modelos aquí en local, pero ni de asomo podría programar lo que hago con un Opus 4.8, por ejemplo, o con GLM 5.2. O sea, no hay... Claro. No se puede. Pero bueno, llegará y estoy muy confiante, sobre todo pues con cuantización de modelos y nuevas cosas que como dice Lu, hablaremos en nuevos episodios si lo ponéis en los comentarios. Pedirlo, llorar un poco. Llorar. Venga. Decir, queremos un monográfico. Y aquí Hay que pedirlo fuerte. Sí, sí. Venga, vamos con una más, Corti. Una de enseñar cosas. Lo voy a hacer picadita. Al igual que Javi decía, ¿no? Que hay este trasvase de usuarios de un lado para otro, ¿no? A mí hay una cosa que me pone muy nerviosa, porque bueno, tengo pequeñas inversiones en bolsa, pero las tengo y me ponen muy nervioso, porque yo estoy pensando que en algún momento vamos a tener un pinchazo de la burbuja. O sea, creo que esto va todo para arriba a nivel de uso, pero que hay una serie de movimientos financieros que se tienen que consolidar y corregir. Y bueno, de las cosas que investigo y tal, el otro día vi esta gráfica por un artículo, no sé si no lo estáis viendo, es una gráfica donde se ve el free cash flow de los hyperscalers. O sea, al final el dinerito que van generando mes a mes estas compañías, ¿vale? Y se ve pues como en los últimos años estas compañías, pues Oracle, Meta, Alphabet, Microsoft y Amazon iban cada vez generando más cajita, más caja, más dinero en caja. Y luego de repente, pues claro, llega mitad de 2024, comienzo de 2025 y empiezan a hacer las inversiones en CAPEX a lo bestia y ahora estamos en un punto donde este free cash flow empieza a ser negativo. Es decir, ya estas compañías no solo se están gastando todo lo que ganaban en CAPEX, sino que están empezando a perder dinero, entre comillas. ¿Qué es lo que está pasando? Porque claro, estas compañías tampoco se están viendo de forma pública muchos movimientos, pero la realidad es que casi todas ellas lo que están haciendo son emisiones de deuda en distintos mercados y en distintas situaciones. Por ejemplo, en el caso de Oracle es el más apalancado. Al final llevan desde septiembre de 2024 que pidieron 5.700 millones, eso es poquita cosa, pero ya en septiembre de 2025 bueno, pidieron deuda de 18.000 millones en 6 tramos con vencimientos del 2030 al 2065, es decir, se hicieron una deuda a muy largo plazo, pero en febrero del 2026 pidieron otros 25.000 millones que también en 8 tramos de devoluciones. Es decir, en apenas 2 añitos y pico han acumulado 61.500 millones en emisiones de bonos y deudas que van a tener que pagar. Se rumora en el caso de Oracle además que podría quedarse sin caja en noviembre de 2026 si no mejoran las cosas. Recordemos además que Oracle lo que tiene son como muchos acuerdos con los Anthropic, OpenAI, juraría que tenía uno, para proveerles infraestructura. Por lo tanto, si en algún momento alguno de estos, OpenAI, Anthropic, con los que tenga acuerdo, tropieza y no es capaz de pagarle por la infraestructura o necesitar tanta infraestructura, esto chocaría directamente con las inversiones que está haciendo Oracle. Meta,
por su lado, que a lo mejor por ahora es un hyperscaler, aunque al final hasta ahora no está proveyendo infra, pero ya ha dicho que iba a dar infra. O sea, Meta es uno de los que ha acumulado más infraestructura propia para sus propios servicios, pero recientemente ha dicho que va a empezar a alquilar servidores, que también nos ha levantado una señal de alarma, porque ha dicho la gente, que tú has hecho unas inversiones en CAPEX porque vas a utilizar unas máquinas y ahora resulta que dices que vas a poder alquilar esas máquinas porque no las necesitas. Suena extraño. Pues también, en el 30 de octubre de 2025 hicieron la mayor colocación de deuda del año, pues eso, 30.000 millones. En octubre del 2025, sí, otro vehículo con Hyperion de otros 27-30.000 millones. Y el 30.000 del 2026, otros 25.000 millones en deuda. Alphabet, pues tienen, dicen por aquí el más creativo en estructura porque han hecho emisiones en distintos tipos de monedas y distintos tipos de tramos, pero también noviembre de 2025 unos 17.500 millones y el 9 de febrero del 26 entre 20 y 32.000 millones en distintos tramos, incluso incluyendo tramos en libras, en dólares y en otras cosas. Curiosamente, creo que la gente de Microsoft es la que no está emitiendo deuda. Para verlo acumulado, he puesto una grafiquita. La media anual de emisión de bonos que tenían estas compañías entre 2020 y 2024 estaba en los 28 billion, ¿vale? Al final, pues para financiar sus operaciones. En 2024 fue de unos 20 billions. En 2025 de 121 billions, ya está haciendo un por 6. En 2026, emitido a junio, ¿vale? 159 billion. Y se prevé que estemos en 300 billions en todo 2026 y que en 2027 suba, ¿vale? O sea, ¿qué está pasando para poder financiar todo el CAPEX cuando ya se han comido todo el free cash flow que generan? Pues que están emitiendo deuda y bonos a saco. Y claro, el mercado los está comprando porque por lo general tú compras deuda de los países o entidades más relevantes. Y es verdad que, joder, si te emite deuda Alphabet o te emite deuda Meta, que al final son negocios bastante sólidos, pues da confianza. Pues eso es un poco todo, o sea, lo que os traía. A mí me acojona un poco, o sea, acojona. Es lo típico que dices, yo creo que Daría Modello en una entrevista lo dijo hace no mucho tiempo, que esto es un negocio que crece mucho, pero que como se equivoque un 20% de previsión en unos meses, se puede ir todo a tomar por culo y sobre todo que tiene un efecto cascada muy, muy fuerte. Lo mismo se está hablando con, no sé lo que sabéis, que creo que era pues no sé, ya TMC, un fabricante de componentes que estaban máximos históricos de pedidos, ya tiene todo 2026 cerrado en pedidos, o sea, para decir, de los OpenAI y Anthropic, luego los hyperscalers y luego hacia abajo Nvidia, fabricantes de componentes y tal, hay una cadena de producción muy fuerte, a todos les está yendo muy bien, pero sí que lo que se teme que en algún momento haya un latigazo, es decir, haya un parón de crecimiento de demanda y lo que va a hacer eso es ir como un látigo yendo hacia abajo y a los que fabrican los chips les va a pegar, los chips de RAM y este tipo de cosas, les va a pegar un hostiazo que flipas, porque está la gente que último se entera de estas cosas y son los que necesitan hacer inversiones más fuertes porque para hacer todas estas inversiones que estamos viendo aquí de los hyperscalers, la gente de abajo tiene que montar factorías nuevas para dar servicio en unos años, o sea, están desplegando un montón de cosas. Entonces, bueno, curioso. A mí me parece muy interesante, mucho crecimiento, pero dices, hostias, miedito me da que haya un traspiés. Me acabo de buscar, el Estado español emite, tiene previsto emitir en 2026 285.000 millones de deuda bruta. O sea, estas compañías se están poniendo al nivel de... o sea, las necesidades que tienen de mantenimiento de este tipo de cosas están al nivel de los sistemas de pensiones de países relativamente grandes. O sea, que es acojonante esto. Justo. O sea, es verdad que al final, en teoría, son inversiones. Es decir, si la historia es si la demanda sigue creciendo como hasta ahora, al final este es lo típico que puede ser muy listo o muy tonto dependiendo de cómo acabe la película. Porque si la demanda sigue creciendo como sigue hasta ahora, pues todas tus inversiones se van a rentabilizar. Porque al final cada euro que invierto yo en CAPEX, en teoría, yo voy a recoger 10, 15, 20 en los próximos años. Pero claro, tengo que llegar a los próximos años. Lo que ha pasado en muchas ocasiones con tecnologías que han tenido ciclos, evidentemente no tan explosivos, pero equiparables, es que en un momento determinado la demanda se aplana y entonces lo que hay es pues, un hostiazo y unos años de choque, ¿no? Unos años de corrección. Entonces,
lo que ha dicho tú, Luis, son inversiones equiparables a las de los países. Es verdad que un sistema de pensiones, pues como el español, pues no produce una rentabilidad. Esta gente, en teoría, sí, hasta que sea que no. Y luego mientras el SP500 en máximos históricos, o sea, esto... Claro, pero tú que también inviertes, Javi, o sea, yo siempre tengo la duda de decir, por un lado hay que estar en el mercado porque esto es una fiesta y mientras sea la fiesta esto va a subir, o sea, va a subir mucho, entonces no estar invertido ahora mismo tiene la putada que está perdiendo un diferencial muy fuerte, pero es que estoy seguro que un día la música va a dejar de sonar. O sea, me refiero, es que tú lo analizas en los últimos 3 años, tío, lo que ha subido el SP500, tío. Habría que ver los semiconductores, porque no estoy muy puesto en ese tema. O sea, ¿quién se está llevando aquí la plata? Porque entiendo que los semiconductores será a donde se esté yendo todo este dinero que están financiando los otros. Porque donde se están apalancando es en comprar silicio, en comprar data centers y en toda esta apuesta fuerte de la IA. Claro, ahí tienes a los de Micron, no sé si lo veis, los seguís, pero que a ver si encuentro cuánto ha subido, pero que estaban estos hacen pues memoria RAM y todo este tipo de cosas, y estaban hace unos días en subida libre, o sea, prácticamente. Ahora creo que han corregido un poco, pero se había multiplicado por mucho. Claro. Y luego, bueno, de esas empresas que has puesto ahí, no todas son igual de rentables. Ni Es mucho decir, menos, eso. que para ofrecer, por ejemplo, un interés a corto plazo o lo que sea, pues tendrán que jugar también con ese dinero, porque no crecerán de esa forma así de manera orgánica, ¿no? Y o sea, hay un riesgo ahí tremendo, ¿no? Hay gigantes de estos que tienen un negocio muy sólido. O sea, Alphabet, yo qué sé. Bueno, Amazon. Claro. Pero no son todos iguales, ¿eh? Entonces... Lo que pasa es que, claro, tienes un negocio muy sólido, pero claro, tienes un negocio muy sólido para los niveles de inversión que estás teniendo hoy. Claro. O sea, Sí. Esta inversión en CAPEX lo que requiere es que tu negocio crezca mucho a futuro. Porque para mantener, exagerando un poco, pero para mantener los niveles de ingreso de Amazon a día de hoy o de rentabilidad de Amazon a día de hoy, si le metes, pues eso, muchos billones de inversión, pues ostras, esto no te renta. Porque tú al final lo que haces es, como dividido beneficios por la inversión que estoy requiriendo, ¿no? Entonces, claro, Amazon ahora el negocio actual suyo es muy sano después de haber invertido mucho tiempo lo que invirtió, porque el accionista que entró hace años está recogiendo mucha rentabilidad, pero ahora de repente ya no, ya están reinvirtiendo todo. Sí. Interesante, desde luego. Y esto, bueno, que deje de sonar la música, yo creo que será una cosa parcial. Cuando hablamos de estas cosas, la gente piensa en crisis de estas globales y tal. Pero bueno, que lo que hay que tener cuidado es con meter todos los huevos en la misma cesta, eso seguro. Porque habrá alguno de estos que se va a quedar por el camino. Seguro. Seguro. Mira, Javi, decías de esto, lo que te decía Micron, es lo que es echarle un vistazo, ha hecho un por 10 en un año. Ya ves. O sea, es que está claro que se está moviendo el dinero pues a eso, a los centros de datos, a semiconductores y al final yo creo que sí que puede haber un escenario positivo si se dan prisa, construyen todas estas megafactorías, los beneficios siguen creciendo y el CAPEX baja o por lo menos va más despacio. Justo, lo que pasa, luego pasan muchas cosas. Por ejemplo, esta semana salía la noticia, creo que el estado de Nueva York que ha puesto una moratoria para construcción de data centers. Y al final ya empezamos a... ¿Quieres montar algo que sea más de 50 megavatios? Espérate, my friend. Espérate que tenemos que hablar, sí. Y las barreras físicas que están ahí, la crisis de la RAM, energía. Claro, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, para calcular un crecimiento, digamos, geométrico de aquí a 10 años, pues también hay que tener en cuenta que eso en un momento dado hay que pararlo. Sí, la obsolescencia también, de que los chips en 10 años ya no valen los de ahora. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que esto se vaya al garete. Y esto no es lo mismo que apostar por la nube, ¿no? Que la nube es como más versátil.
¿no? Porque aquí necesitas una tecnología muy concreta. Que mañana te puede salir además un chip nuevo mucho más eficiente. Bueno, esto lo lleva prometiendo Nvidia no sé cuánto tiempo. A ver si es verdad. Y te requeriría otra inversión muy fuerte para ponerte al día y tal. Así que veremos. Muy, muy guapa esta presentación que te has currado, Corti. Le invito a los oyentes que nos habéis estado escuchando a través del formato audio, que si podéis vayáis al vídeo, que lo podéis encontrar en YouTube, también en Spotify, ¿no? O lo que sea. Justo. En Spotify está el vídeo también y también nos recuerda Javi que se suscribió a la newsletter. De hecho, en la newsletter que salga con este episodio vamos a poner las imágenes que hemos compartido en el vídeo, ¿vale? Para que podáis ahí un poco profundizar. Eso es. Así que nada, y bueno, yo hoy no voy a decir la fruta. Javi, te toca decir una Javi. fruta. Hostia, me ponéis en un compromiso porque la última vez dije una que habíais dicho y los comentarios en No, Spotify... así se demuestra, porque así también, o sea, hay una parte de la audiencia que te reclama, pero Busco también la hay una parte de rarísima. la audiencia que te odia por repetir fruta. Entonces hay que conseguir equilibrar esas Busca a cosas. toda leche, tienes que buscar una fruta rarísima. Pues tengo una que me gusta, es que si habéis dicho esta ya no me invitéis más. Se llama kiwano. Ah, mira, te has librado, muy Es bien. el Muy bien melón salvado. africano, yo no lo conocía. Pues el Y tiene kiwano. buenísima rima también, que eso es muy importante en la fruta. Entonces, Consonante, además. kiwano, Kiwano. esta semana, buscad cómo se escribe, porque la falta de ortografía la vamos a penalizar en los comentarios. Sí, no cuenta. no cuenta. ¿Vale? Ah, Así que nada, ya tenemos fruta, ya tenemos plan. En una semanita, más o menos, nos vemos de la manera que sea. Nosotros lo vamos a dar todo. Muchas gracias, Javi, por pasarte. Esperamos tenerte por aquí otra no vez. tardes tanto en volver, ¿eh? No tardes tanto en volver. Palabrita, tienes que hacer. Lo intentaré. Muchas gracias a vosotros y gracias a la audiencia. Venga, un Enorme. abrazo. Hasta luego.